tu nuevo podcast de impacto tributario. Tenemos nuevo capítulo el día de hoy, así que no te lo puedes perder porque además tenemos tremenda invitada. Así que quédate aquí que no te lo vas a perder. Podcast Impacto Tributario. El tema de hoy, impuestos sin miedo. Todo lo que debes saber y que nadie te explicó. Y el día de hoy no solamente vamos a estar hablando sobre los impuestos en nuestro país, sino que además tenemos una profesional completamente integral. Con ustedes y le quiero presentar a Andrea Pitón, quien nos acompaña el día de hoy. Por favor, Andrea es CEO de Clase Contador, más de 14 años de experiencia, contadora, auditora, participas en la plana gerencial de una empresa de finanza agrícola, ¿no? Correcto. Andrea, gracias por estar acá. Bienvenida a este podcast que vamos a intentar hablar impuestos sin tapujos, ¿bien? Sin miedo. Eso, impuestos sin miedo. Muchas gracias por la invitación. Feliz siempre de estar acá y de colaborar en todo lo que les aporte y les sume en el mundo tributario. Que es un mundo bastante complicado, ¿verdad? Es uno que tiene como varios bemoles. Eso y que en general la gente siempre tiende como a tenerle miedo al tema de los impuestos, al tema del tributo, a Sí. no entiendo, mejor me alejo. Entonces, Claro. estas nuevas plataformas y estos nuevos canales le brindan un acercamiento y un poquito más de transparencia y de cercanía, sí, a que las personas se relacionen mejor con los impuestos y a que crezcan con ellos, porque inevitables. Efectivamente, desde pequeñitos sabemos que hay que pagar impuestos. Desde pequeño, cuando estamos naciendo, estamos pagando impuestos. Increíble que yo siento que viene el doctor, nos saca y nos pone una estampa declarado. ¿Ah? Claro, correcto. Venimos ya con el impuesto en la mente. Es Pero un niño con IVA. es un niño. Ah, sí, este es exento. Este es con IVA. Tal cual. Muy buena. Entonces, oye Andrea, pero la verdad las cosas es que tú bien decías algo que era como los impuestos en la memoria, ¿cierto? En la retina del emprendedor, del empresario, del negociante, de la persona que tiene su puesto en la feria, del minimarket, etcétera, siempre están presentes, pero muchas veces no los entienden. ¿Verdad? Y eso Sí. hace como que el desconocimiento es complicado porque te puede hacer evadir, te puede hacer no saberlo y pecar de ingenuo. Cuéntame un poco cuál es tu perspectiva sobre eso. Mira, en general, en las asesorías esto siempre es el tema principal. La persona siempre llega desconociendo cómo es que va a funcionar la empresa y si lo que yo hago paga impuesto y cómo lo hago, porque seguramente entonces no voy a tener ganancia. Tienden las empresas a asociar el hecho de que ganen menos por el hecho de tener que pagar impuestos y ahí está el primer error conceptual. Mm. Y yo siempre recalco algo que me parece muy importante, que está incluso muy subestimado hoy por hoy, y es el hecho del asesoramiento previo cuando nosotros vamos a crear un negocio o como cuando yo como persona tengo un proyecto, cómo lo voy a desarrollar y qué tengo que tener como base para Claro. poder crearlo. Y uno de ellos es cómo se va a comportar ese negocio en la economía y si está sujeto a impuestos o no, cómo lo hago eficiente. Sí, porque de cierta manera en la retina o en la conciencia de las personas está algo que tú decías. ¿Sabes lo que pasa? Es que si yo le pago impuesto al Estado, Ujú. porque ojo, que se preguntan Sí, si yo le tengo que pagar impuesto al sí, Estado, se lo preguntan. Y cuando la respuesta es sí, dicen, pero es que pero es que voy a ganar menos. claro. ¿Cachai? Entonces como que ellos toman la utilidad que genera el negocio mía, yo de ella distribuyo como quiero, y en eso tienes razón, pero el 80% nomás de eso, en el caso de, o el 81% a nivel de IVA, Sí, y dependiendo el tipo de régimen que te encuentres, si es que correcto. eres empresa, el régimen tributario. Ujú. Entonces, claro, pero las personas como, oye, ¿qué pasa si... La pregunta no es como qué pasa si no pago impuestos, sino que la pregunta es, ay, ¿tenía que pagar impuestos? Sí, sí, En- sí, siempre es una sorpresa. Claro, Y siempre parto de, pero bueno, entonces ahí vienen como las aristas de, entonces, ¿cómo vamos a hacer para vender todo? O ¿cómo hago para vender? ¿O cómo hago para facturar? ¿O qué compro y qué no compro? Entonces, se empiezan a detonar pues, distintas variantes, que es donde se causan los principales problemas y es el por qué los emprendimientos chocan tanto de principio claro, y muchos de hecho no prosperan. Que tú claro. dices, ¿por qué tantos emprendimientos se caen tan rápido? Bueno, porque no hubo realmente un análisis bien medido del costo del mercado, de todo lo que necesitaban para crecer sin que el impuesto fuese un castigo. Hay datos bastante
esclarecedores sobre el respecto, que mencionan que el primer año de vida de una empresa, casi el 90% de las empresas o emprendimientos fracasan. Correcto, es el debut y El despedida. debut y despedida. Sí. Y ya cuando empezamos a ver que una empresa ya pasa los 5 años, los 8 años, hay otro estudio que dice que las empresas familiares, después de la primera generación, Ah, bueno. mueren antes de los 8 años. Entonces, claro, algo está pasando a nivel de emprendimiento, a Sí. nivel de negocio, a nivel de empresa, que pareciera que no solamente es un factor tributario, sino también de administración y finanzas, ¿verdad? Sí, sí. Hay mucho desconocimiento financiero en el cómo administrar y cómo llevar un negocio. Mm. Tenemos muchas ideas, las personas tenemos muchas ideas de negocio y los emprendedores tienen muchas formas de crear modelos exitosos. El problema es que hay mucho desconocimiento de información que parece no ser importante, pero sí lo es. Y si eso, totalmente de acuerdo contigo, y muchas veces nosotros decimos, oye, no sabía que tenía que pagar esto, no sabía que tenía que pagar esto, pero seamos honestos, esto también persigue una lógica. Y esa lógica que persigue es, compadre, si te está yendo bien en tu negocio, qué bueno vos, y qué bueno, pero si tú quieres reflejar que realmente te está yendo bien, tenés que pagar impuestos, porque la banca es lo que te pide para poder seguirte financiando. Que tenemos que estar conscientes de algo y es algo que creo que todos repetimos mucho en todos nuestros canales y es que lo que no se declara no existe. Claro. Las empresas y las personas quieren dar una percepción financiera que es muy próspera sobre una realidad en papel que es completamente Sí, contraria. Entonces, totalmente de acuerdo. De repente las asesorías que tú también, Andrea, haces, por supuesto, de repente las asesorías que me encuentro en el caso mío del sector inmobiliario, cuando vienen y dicen, no, lo que pasa es que yo a ver, yo tengo promesadas 5 o 6 propiedades, claro, voy a hacer un multicrédito, tengo al Big Boss de los brokers que me está asesorando. Y resulta que, ¿y cómo te va en la vida? No, bien, mira, tengo mi empresa, gano cerca de 6 7 millones de pesos mensuales, así que estoy pero perfecto. Incluso la esposa que ganaba cerca de 3 o 4 que también estamos perfectos, vamos a ir los dos. Y yo le digo, perfecto, fabuloso, vamos a ver cuál es tu mejor modelo de planificación tributaria. Me meto a ver sus declaraciones de ingreso y digo, oiga, ¿usted dónde gana 7 millones de pesos? ¿En qué parte gana? No, lo que pasa es que, mira, los saco, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que nos dice el contador? Retiro. claro, Ah, qué bueno, retiro. Y vaya a ver la declaración jurada de y no retiro y existe. no hay retiro. Claro, Entonces yo le digo, ¿sabes lo que pasa? Es que tú puedes a lo mejor ganar mucho y créeme, te creo que tú ganas, sí, absolutamente. Pero ¿cómo le demuestras a la banca que ganas si es que tu declaración de renta aparece un monto mucho menor? A veces ni siquiera aparece. sí, Otras veces, ¿por qué? Porque es lo que le dicen a los contadores. Oye, ojalá no pagar po, o que me claro, devuelvan. ¿O cuándo me devuelven mi impuesto? sí, ¿En sí, qué sí. fecha? Hay una, hay una necesidad imperiosa en generar una pérdida y una devolución. Y yo Sí, creo que ahí hay un error en ambas partes. En muchos contadores que aceptan este modelo pedido por el exacto. dueño de la empresa y del dueño que desconoce que necesita crear un perfil Claro. financiero o mejor aún, que tu negocio es el que habla por ti y que los documentos son los que hablan por ti. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tenemos que tener congruencia. Yo siempre una pregunta que les digo que se hagan las personas y a los propios contadores también. Usted tiene que ir un poquito más allá del negocio y preguntarle a ese dueño cuáles son los proyectos de inversión o Claro. los proyectos personales que ¿Qué tienen en buscas? el corto y mediano plazo para saber cómo se va a proyectar y a dirigir esa empresa entonces para que hable consono con eso, porque es que si no los objetivos no se van a cumplir. Absolutamente. Cuando te llega el cliente y te dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero crecer en patrimonio, pero que no quiero pagar impuestos. O quiero pagar lo menos posible. Sí, Y de cierta manera uno puede sí, perfectamente poder, de cierta manera, hacer que su carga tributaria vaya acorde a sus ingresos, no correcto. pagar un impuesto excesivo, pagar los impuestos que corresponde, utilizar todos los beneficios y todo lo demás, pero aún así de repente llegan personas y dicen, no, que sabéis que aún es mucho impuesto. Cuando a mí en lo personal y a mi consultora le pasó eso, yo en ese mismo instante sé que adelante mío ya no hay un cliente. Es correcto. Ya no puede ser mi cliente, Es porque si no, correcto. no puedo llegar a hacer lo que busco hacer contigo, crecerte en patrimonio, ahorrarte impuestos, hacer recuperación de IVA, un sinfín de Y situaciones. hay una concepción errada también, y es que el dueño de empresa asume que los ingresos de la empresa son sus ingresos, y Claro, eso es un error. sí. El ingreso de la empresa es el que se muestra en el balance y el ingreso del dueño es el que está efectivamente en su bolsillo declarado. Claro. Entonces, Es hay mío porque lo declaré, porque dije que es mío. No es porque, exactamente. es que la empresa le pagaron 100, entonces son míos. Si yo y la empresa somos lo mismo. No, si usted no es lo mismo que la empresa, créame. No es lo mismo. Ya usted es usted y la empresa es Sí, la empresa, son dos personas diferentes claro. y por consiguiente el fisco los va a ver como dos entes diferentes, la banca también. En definitiva, hay que hacer entender la importancia de crear un perfil financiero y que esto
sea lo que lo lleve a usted a cumplir el objetivo de su proyecto de inversión. Efectivamente, son dos contribuyentes distintos y que pueden llegar a tributar de una manera muy distinta también. Hablando de eso mismo, hablemos un poco sobre los principales impuestos que tiene nuestro país. Por ahí está el IVA, los impuestos que normalmente vemos, el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto Correcto. regular complementario. Son Sí. los impuestos más potentes que hoy día tenemos y que abarcan casi el 90% de todos los negocios. Así que fabuloso en ese sentido. Pero, ¿qué tanto conocen las personas el IVA? ¿Qué tanto conocen las personas el impuesto global complementario? ¿O qué tanto conocen las personas el impuesto a la renta que pagan las empresas? ¿Verdad? Correcto. No sé, yo todavía no he hecho un estudio, no debe haber, por supuesto, que hay muchas personas que ya lo hayan hecho, pero ¿qué tanto sabe la población sobre el IVA? Porque es de conocimiento público que yo dentro de mi consultora hacemos la recuperación de IVA y Correcto. muchos de los videos que pongo, tú también haces recuperación Sí. de IVA, así que dentro de los videos que de repente hacemos, Sí. no, haz la recuperación de IVA de tu inmueble y de repente, oye, el IVA no se recupera. Oye, qué mentiroso. ¿Por qué estás diciendo que vas a devolver el IVA? Eso no, devuelven el PPM en la renta. Entonces, hay de cierta manera un desconocimiento al respecto Sí. en materia de IVA. ¿Ah? Grande. Bastante, bastante. Yo creo que, y ahí Andrea, no sé si comparte esto, pero yo creo que ahí también pasa por un tema de educación tributaria. Sí. Hoy día nosotros nos encontramos en un sistema legislativo, en un sistema de ente regulador, en el caso del Servicio de Impuesto Interno, y de cobrador, en el caso de la Tesorería General de la República, que hacen sus esfuerzos de poder educar. Siempre van a faltar, eso estoy seguro. Sí. Siempre va a faltar más, pero no veo el área, por ejemplo, no veo el Ministerio de Educación preocupándose desde que nuestros infantos escolares o desde la escolarización se pasen los impuestos y las finanzas. No veo un proyecto claro al respecto. Es que yo creo que en eso seguimos un poquito atrás. No se ha entendido la importancia que tiene la educación financiera y tributaria en el desarrollo de las personas. Y lo difícil que es cuando ese infante, ese adolescente está creciendo, cuando ya está entrando a la universidad, cuando muchos de esos universitarios tienen que pedir un crédito para poder estudiar y no tienen relación en el cómo se comporta ese producto financiero con ellos, porque no tienen educación para ello. Que sí, la educación empieza desde la casa, sí, pero es que nos tenemos que educar todos. Claro. Esto tiene que ser un tema de prioridad, el que la gente sepa relacionarse bien con el dinero, con los instrumentos y con las obligaciones que tiene sujeto del dinero que se gana, Claro. que ahí es donde nacen los impuestos. Sí, totalmente, porque de cierta manera decimos como no, lo que pasa es que si está publicada la ley, es deber suyo como contribuyente saberlo. No. Sí, es correcto, pero imagínate una persona que está recién saliendo de cuarto medio, Claro. que va a entrar a la universidad, como bien tú dices, y le dicen, mira, te vamos a dar, antiguamente está el CAE, no sé si todavía está, el bendito CAE, donde aparece la tasa de interés. Yo en lo personal cuando yo estudié con crédito aval del Estado, y yo ni siquiera me acuerdo qué tasa de interés fue la que firmé. No Ni lo siquiera entienden. sabía cómo se funcionaba la tasa de interés. Firmé la cuestión y gracias a Dios terminé de No pagarlo. lo entienden, solo miran el papel, entienden que les están aprobando algo Y y voy a como lo que estudiar. fueron a buscar fue un Claro. sí, muchas veces firman incluso sin saber. Y Claro. de la misma manera, cuando se empiezan a bancarizar, les empiezan a dar tarjetas de crédito, cuentas corrientes, productos de inversión, la gente no sabe relacionarse con eso. No sabe que cuando gana dinero allí, eso tiene un tope y que luego todo por lo que tú ganes también vas a pagar un impuesto. O sea, Exactamente. hay una relación incorrecta en las responsabilidades que tenemos y después, entonces, nos sentimos mal o nos sentimos con rabia de por qué nos están cobrando esto porque no entendemos de dónde viene. O el sobreendeudamiento que tiene el chileno. Que levante la mano el chileno que nunca cayó de DICOM. Debe ser muy poquito. Yo me incluyo que yo estuve en DICOM, lo debo decir, estuve. Entonces, claro, también es, uy, es que no sabemos por qué la gente se está endeudando tanto. Bueno, yo te voy a decir por qué, pues porque cuando estáis entrando a la universidad en el cuarto, en el quinto año, tenía fuera los bancos de la universidad, en las mismas universidades, porque además las universidades le prestan la plaza a los bancos para que vayas, te ofrezcan una cuenta corriente, te ofrezcan una línea de crédito, te endeudí, y muchas veces las personas que están saliendo de la universidad, porque créame, el que tú salgas de una universidad no significa que tú seas experto en una materia, ya, sino que estás encaminado hacia, y resulta que tomáis la línea de crédito, tomáis la tarjeta corriente, encontraste pega, te consumiste la línea de crédito, al menos en menos de 2 años ya estás endeudado. Sí. Y ahí viene y dice, no, lo que pasa es que a ti cuando cabros chico tendrían que haberte enseñado a tu papá a ahorrar. Pero ¿qué pasa con esas personas, por ejemplo, en el caso de padres o madres que se dedican toda la hora del día a trabajar? ¿Quién le enseña a esa persona, a ese infante, a ese niño? Y que este Nadie. problema de educación proviene incluso desde atrás. Claro. Entonces, estamos en una era donde hay mucho acceso a la información. Sí. Entonces, la juventud de hoy es una juventud que tiene un potencial de oro.
¿Por qué? Porque pueden desde jóvenes hacer lo que seguramente las generaciones pasadas les costaron mucho o tardaron décadas en poder lograr. Hoy por hoy, un joven que empiece a trabajar recién graduadito, 23, 24 años, si conoce cómo funciona su perfil financiero, puede adquirir un bien raíz rápido. Absolutamente. Puede diversificarse en un portafolio de inversión. Puede hacer lo que quiera hacer. Es decir, el campo de posibilidades se abrió solamente por tener la información correcta. Y porque de cierta manera hoy día, como tú bien dices, esa información te llega desde todos lados. Sí. O sea, estás en el teléfono, hoy día no sé cuántas horas que pasamos en el teléfono, y te empiezan a llegar de un tipo de información que finalmente uno tiene que ver si es fake news o no, y empezar a ver qué consume. Pero efectivamente, esto proviene desde parte de la educación. O sea, salen a los 18 años y empiezan a ser contribuyentes, incluso desde antes, empiezan a montar un negocio, cuáles son se entera de los impuestos que tiene que pagar, porque llega al contador y le dice, no, es que tú tenés que, según creo que tengo que pagar IVA, y llega al contador y te dice, sí, además tenéis que pagar impuestos a la renta, y empieza este círculo vicioso, ¿verdad? De no saber cómo funcionan los impuestos. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido somos todos los actores responsables. Aquí no es solamente por parte del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, sino de todos los actores. El emprendedor, el contribuyente, el colegio, el banco, todos. O sea, concuerdo contigo, Andrea, hace, no sé, hace 20 años atrás que una persona cuando salía de la universidad pudiese pensar en cómo obtener su perfil crediticio para ir a sacar un inmueble, tu familia tendría que haber tenido un inmueble. No tenían ni idea. No tenían ni idea y seguramente tenían que trabajar al menos una década para poder recién acceder a un producto que hoy está disponible para un chico joven que está empezando a vivir. Totalmente. Entonces, hay una escalera de valor muy grande y hay una oportunidad muy grande del acceso a la información, de filtrar, obviamente, el consumo de esa información, pero de tener todo claro para lograr mejores objetivos de inversión en el corto plazo. Tal cual. Y yo creo que eso se produce sabiendo cuáles son tus impuestos. El IVA, este famoso impuesto al valor agregado, que cuando eres persona natural y no desarrollas ninguna actividad económica, eres consumidor final, y ahí se cortó la cadena, compraste, pagaste el 19% por norma general y se acabó en tu bolsillo y ahí quedó. Que ahí es donde comienza. Todas las personas naturales pagamos IVA en todos los servicios y productos que consumimos. Que generalmente usted no le presta atención a la boleta que le entregan en el negocio, eso es otra cosa. Y si la entregan también, porque se han puesto hartos sinvergüenza también algunos que no entregan boletas. Es sin filtro. Impacto tributario. Otro tema temazo, ahí, la subdeclaración, como quien dice. Cuando yo facturo menos o cuando, necesitas la boleta, cosa que no tienes que preguntar. Tienes que dar el documento. ¿Quieres la boleta? Pues tenés que dársela. Sí. ¿Qué tenés que estarle preguntando? Dásesela. O sea, sin vergüenza, pásale la boleta. Tal cual. Entonces, claro, está ese tema del IVA, está el impuesto a la renta de las empresas, ¿cierto? Pero yo creo que, a ver, comprendiendo que nuestro sistema tributario persigue el impuesto final, ¿verdad? Que es en este caso el impuesto complementario, impuesto adicional también. Las personas muy pocas saben que en base a lo que tú ganas, pagas. Y normalmente dicen, ¿por qué a él le devolvieron 300 y a mí no me devolvieron? O peor aún, te dicen, ¿cómo hacemos para que me devuelvan? Como que si esto es un requerimiento. El mago, vamos a hacer ahí, ¡chum! Devuelve, tan. No funciona de esa manera. Además de que las personas tienen que entender que acá se paga impuesto por lo que usted gana, por todo lo que usted gana, en donde sea que lo gane. Exacto. Eso es importante, ¿eh? Sí. Eso es súper importante. Y en donde sea que lo gane. Sí. No, pero es que esto, ¿cómo el servicio se va a dar cuenta? Si a ti no te tiene que importar si el servicio se da o no se da cuenta, si es parte de tu obligación principal y accesoria tributaria a pagar. Entonces, como, oye, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo una propiedad fuera de Chile y resulta que a mí me depositan en la cuenta de país X todo el ingreso que yo percibo de esa propiedad. Yo no sabía que tenía que pagar impuestos. Entonces tú me preguntas, pero tú, ¿dónde está tu domicilio tributario? No, sí, y usted aquí en Chile, y además soy chileno, sí, toda la vida, sí. ¿Y por qué? ¿En qué mente cabe que tú no tengas que pagar impuestos? No, es que tienen esa concepción de, pero es que ya yo declaré el sueldo. Claro, mira, si a mí aquí está, ¿verdad? Eso es lo que yo me gano. Claro. Y ya lo informaron, ahí está, míralo, ahí está. Ya, claro, sí está bien. Y con eso estamos. ¿Y cuándo me devuelven? Exacto. ¿Verdad? Porque a mí me descuento, yo pago impuestos. Sí. Entonces, claro, yo creo que ese tipo de situaciones que, insisto, que bajo una correcta planificación tributaria, bien asesorado por un tributarista, te pueden llegar a devolver absolutamente. Sí. Absolutamente. Pero créame que la persona que tiene patrimonio en este país, la persona que tiene un negocio serio, que entiende cómo funciona el negocio, lo que menos está preocupado
es sobre materia si le van o no le van a devolver impuestos. Es correcto. Él no está preocupado de eso. ¿Saben por qué no está preocupado de eso? Porque estas personas que conocen o que se dan el tiempo de asesorarse de manera correcta, esto lo tienen mapeado hace mucho tiempo Es dentro correcto. del año. Es Lo correcto. tienen planificado, lo tienen sectorizado. Por ejemplo, no sé, si vais en mes de junio y resulta que tenía una utilidad cercana, no sé, a los 100 millones de pesos y estáis en un régimen ya de un 14A, sabéis que tenéis que pagar 227 millones de pesos. Ujú. En vez de ir a pagar esos 27 millones, si en junio lo sabí, reinvierte, pues si la reinversión en este país no paga impuestos, por Eso es ejemplo. correcto. Entonces, como que la gente le cuesta saber esto y muchas veces, Andrea, se piensa que es porque esto lo pueden hacer solo las grandes empresas. No. Totalmente falso. Todos los regímenes tributarios y todos los tipos de empresas tienen beneficios asociados. Lo que pasa es que, volvemos al punto, la gente está acostumbrada, y eso es una realidad y hay que decirlo. El emprendedor, incluso cuando nace el emprendimiento, cree que puede hacer todo solo. Y yo no desconfío de la capacidad del emprendedor, pero el emprendedor necesita asesoramiento en las materias en las que no es experto. Claro. Entonces, el emprendedor, yo tuve un caso recién en renta que me llegaron, me dijeron, no, es que yo pensé que esto era más fácil, que yo declaraba el formulario 29 y eso era suficiente, Listo. y que yo llegaba a la renta y me iba a pasar igual que como cuando yo declaraba a mi persona natural, que estaba lleno, y cuando llegué al formulario 22 estaba vacío. Claro, Y yo, bienvenido al mundo empresarial, claro. porque esto no funciona de esa manera y porque el principal error que tienen es que como no evalúan el resultado durante el año, cómo puedes proyectar o Claro. cómo puedes hacer arreglos, cómo puedes optimizar esos impuestos si tú ni siquiera sabes si estás ganando plata o no, porque cuando tú le preguntas a un empresario, ¿cómo va tu empresa? ¿Tienes utilidad o pérdida? Si esa persona no tiene un asesoramiento adecuado, la respuesta va a ser siempre la misma, no sé. Y ahí, Andrea, en ese último punto que dijiste, a veces incluso dicen, déjame preguntarle a mi contador, que me Claro. parece fabuloso, ¿eh? Me Claro. parece fabuloso. Entonces llega la persona y le dice, ¿sabes qué? Me encontré con una persona que me preguntó y me dijo si tenía o no tenía utilidad. Fui al banco y me dijeron, me preguntaron si tenía o no tenía utilidad y yo no supe qué decirle. Claro. Entonces quiero que tú me digas, claro, quiero que tú me digas si es que tengo o no tengo utilidad. Entonces el contador, y por favor, si eres contador y estás escuchando este podcast, Ujú. cobra tu servicio. Así es. Porque viene el contador y le dice, sí, no tengo problema, yo te hago el balance Ujú. a mitad de año para poder saber cuánto es lo que está generando utilidad. Y esto te sale tanto. ¿Y me vaya a cobrar? Te dice el cliente. Y entonces. Claro, obvio que te voy a cobrar, pues si esta cuestión funciona así, pues si los servicios que tenemos contratados incluyen o no incluyen, empieza un tema de Sí, servicio. sí. Entonces, claro, también a veces pasa que no solamente es por un tema de desconocimiento, sino que además a veces piensan de que el contador tiene que hacerte todo por el mismo precio, por el mismo valor, y estáis completamente equivocados, pero Sí. completamente equivocados. Sí. Entonces, en ese sentido, también es importante que esto ha venido siendo costumbre, ¿ya? Yo, gracias, no sé si gracias a Dios, pero hace mucho tiempo que no veo contabilidad como tal. Hoy día ya tengo mis auditores, mis consultores, que son los que lo hacen. Me dedico más a lo que es el asesoramiento, planificación y tributación. Pero en mis tiempos también lo hice. Sí. Y estaba ahí haciendo el balance, con los libros de balance, con el libro Caja Americana. Entonces, y claro, pues llegaba ese cliente, ¿verdad, Andrea? Que Ujú. dice como, no, es que me está cobrando muy caro. Claro. O ¿sabe que vengo con un problema? Quiero ver si usted me lo puede solucionar. Claro, no hay problema. Le sale tanto la mensualidad y Ujú. esto es la solución. Ah, es que ¿sabes lo que pasa? Es que no, pues yo al antiguo contador le pagaba 40.000 pesos nomás por Claro. hacerme esto. Claro, entonces vaya y búsquese esa era la contabilidad de 40.000 pesos. Exactamente. Lo que pasa es que también hay una distorsión en que una cosa es el cumplimiento tributario, que es la presentación de los formularios, y otra cosa es la contabilidad. Y Exacto. necesitas las dos cosas. Claro. La realidad es que la empresa necesita las dos cosas. Necesita el documento que muestra el resultado y necesita las proyecciones tributarias, que son los cálculos extracontables que nosotros hacemos para poder llevar ese resultado financiero a un resultado tributario para saber cómo le va a ir usted en abril, incluso desde junio o julio del año anterior. Ya debería estarlo sabiendo. Porque otra cosa que muchos emprendedores desconocen es que no, es que tenemos que esperar abril para ver cómo nos fue. No. Si es que usted puede saber a cabalidad cómo va su operación. Claro. Y que otra cosa que también es verdad es que muchas empresas dicen, no, pero es que yo sé cómo va mi operación porque yo la llevo. Sí, está bien, pero eso lo están plasmando. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y se está plasmando igual Claro. en los estados financieros o la contabilidad es una cosa y la operación que usted tiene en su Excel Claro. dice otra? Tal cual. Porque aquí hay que sincerar las cosas como son y hay demasiadas distorsiones en el empresariado y las pymes sufren
a nivel de impuesto por esto, porque evidentemente una cosa es lo que creen que está pasando a nivel operativo y otra cosa es lo que va a decir el balance al final del año. Absolutamente. O cuando de repente sacan y sacan y sacan dinero los dueños. No, para esto, no, lo que pasa es que me transferí porque desde mi cuenta me era más fácil poder pagar ABCJ. Y después resulta que, claro, no lo rendiste, no lo incluiste a tiempo y termina siendo un retiro. O- Y en el último de los casos, que cuando transformas igual, que podemos hablar de eso perfectamente, cuando ya cambiamos, dejamos de ser personas naturales y nos volvemos empresarios y no dimensionamos cuáles son los cambios que tienen esos claro, modelos de esa reorganización o de ese traspaso de persona natural a persona jurídica y si es necesario hacerlo y entonces en muchos casos, en vez de ser una ayuda, termina siendo un un castigo. problema, claro, Entonces, totalmente. la persona resiente lo que pasó, pero es que ¿por qué no me asesoraron bien? ¿Por qué no me dijeron lo que tenía que pasar? No, es que justamente usted lo acaba de decir, hubo una mala asesoría. O eh, usted no tomó la asesoría y usted se fue por la persona que le cobraba más barato. Y la persona que le cobraba más barato solo le hacía la declaración de Funaro 29. ¿Qué está pidiendo? claro. Entonces llegamos a abril a morir, a tener que pagar N cantidad de impuestos porque hubo una mala organización, un mal traspaso o sencillamente esa planificación no era la adecuada para su modelo de negocio. Por eso es que no hay planificación estándar. Tú no le puedes decir al contador qué se hace en los casos de una empresa en este rubro. E incluso en un mismo rubro pueden haber muchas Exacto. variables. Y no me lo vas a creer, pero últimamente he visto, de hecho esto es una percepción que hemos ido viendo junto con la consultora, de los cuales también varios amigos tributaristas compartimos, que es que cada vez más también, Andrea, aparecen personas que no son del mundo de los impuestos Ujú. y comienzan a hablar de impuestos, lo cual me parece fabuloso, espectacular. ¿Hasta qué punto? Hasta que pasan de lo informativo y pasan a lo aplicativo, es decir, cuando dejan de solamente informar, Claro, sino que empiezan a dar consejos basados en qué. claro. Por ahí he visto incluso OTEC impartiendo cursos de tributación cuando no tienen ningún tributarista ahí. Sí. He visto perfectamente, de hecho, del mundo del sector, como te mencionaba, que me muevo, que es la tributación inmobiliaria, de pronto llegan clientes y me dicen, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí, la persona que me vendió este inmueble, me dijo que yo podía hacer esto y esto. Entonces, yo lo quedo mirando en ese momento y digo, ¿quién te dijo eso? Claro. No, es que a mí me lo dijeron y mira, aparece acá y lo dicen con una propiedad. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que, mire, yo no soy abogado, ¿sí? Entonces, como yo no soy abogado, yo no voy a ir a representar a una persona frente a un tribunal de justicia, Eso es porque no correcto. soy abogado. No le voy a dar un consejo legal a una persona si yo no conozco la materia legal y no soy una persona que se dedica al ámbito legal. Ujú. Entonces pasa exactamente lo mismo en los Sí. impuestos. Es exactamente lo mismo. Usted no puede dar un consejo de impuestos, ¿ya? Si usted no conoce la realidad absoluta de la persona que tiene al frente, porque basta con que cambie una variable en esa ecuación Sí. para que el resultado sea totalmente distinto. Y que puede detonar en algo catastrófico, porque, a ver, todos somos susceptibles a ser revisados. Y mira, no hay nada más cierto que lo que tú acabas de decir. Yo siempre he dicho que hay contadores, hay muchos contadores y hay muchos administradores, pero una cosa es ser contador y otra cosa es ser especialista tributario. Mm. Una cosa es hacer el consumo de la ley y analizarla y tener el criterio adecuado. Nosotros estamos en un país que tiene una legislación robusta, que las leyes están redactadas de una forma general, que terminan luego los otros organismos teniendo que hacer muchos oficios ordinarios, muchas resoluciones, muchas normativas para explicar lo que ya debería estar explicado en el documento original. Y se equivocan, También. aprovechamos para pasar el dato, se equivocan. Y pucha que se equivocan. Entonces, hay que estar en un constante estudio y análisis de cuál es la interpretación correcta de la norma para poder asesorar de manera correcta al cliente y que esto no detone en una pérdida de dinero. Porque el tiempo que usted pierda, el recurso que usted pierda o la mala praxis que usted haga en una ejecución de un estado financiero, en lo único que le va a repercutir es en un castigo a esa empresa en dinero y a empresas y personas, porque Absolutamente. también hay situaciones que involucran a las personas naturales, que las personas naturales creen que están libres y que lo único que hacen es hacer su declaración de renta. Ustedes tienen agentes retenedores, terceros que informan por ustedes todas las transacciones que hacen. Y cuando nos equivocamos en las presentaciones de los formularios, detonamos problemas que luego tienen que ser arreglados por quienes.
Exacto. por la Por lo- gente que sabe de tributos y que sabe cómo ejecutar esas observaciones que se les están presentando a ustedes. Mira, Entonces, en eso, efectivamente, o sea, el comprender de que la tributación es más allá, o sí, sea, el contador efectivamente hace los registros sí, contables, el tributarista se encarga de idear la manera dentro de la norma, dentro de la normativa, de la ley, de poder organizarte de tal manera en que efectivamente tu carga tributaria sea la que corresponde adecuada a tus ingresos. así es. Entonces, en ese sentido, si a eso le sumas, por ejemplo, en el caso del sector inmobiliario, Ujú. que tus patrimonios vale cientos de millones de Mucha pesos plata. y miles de millones de pesos incluso en algunos casos, donde de pronto mueven los patrimonios, y esto es un Ujú. tirón de oreja, y aprovecho de decirle al tiro, no, lo que pasa es que voy a mover mi patrimonio. Normalmente las personas mueven sus inmuebles de lugar, se reorganizan porque tienen alguna motivación. Ujú. La motivación puede ser de carácter legal, puede ser de carácter tributario, Sí. de carácter de impuesto de herencia, de carácter de separación, de carácter de protección patrimonial, en fin, puede tener muchas motivaciones, una o todas. Pero lo que sí es cierto es que en los últimos 2 años en nuestro país se han pasado propiedades de un lado para otro, entre hermanos, entre sobrinos, entre primos, entre padres, Sí, entre sociedades, y de repente tú empiezas a ver cómo pasan las propiedades, a qué valor pasan las propiedades, un y punto empezáis importante. a darte cuenta de la gran contingencia tributaria que si hoy día el Servicio de Impuestos Internos fiscalizara, Ujú. créanme que cada una de estas personas se llevaría tremenda, tremenda, tremenda sorpresa. O sea, Sí. tengo casos de clientes que en el año 2024 llegaron en 2023, que normalmente dicen, no, lo que pasa es que yo me asesoré con Juanito Pedrito, y esto también es un tirón de oreja para todas las profesiones que, si usted va a hacer un traspaso de una propiedad de un lado a otro, usted necesita dos profesionales, el abogado y el tributarista. Así es. Eso es lo que usted necesita. Uno de los dos que falte y la pega no está bien hecha. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú empezás a pasar propiedades así y empezáis, no, si a mí me dijeron que yo pescara el avalúo fiscal, le sumara un par de lucas para arriba o le restara un par de lucas para abajo y la pasamos Esto es y como listo. una receta de torta. Parece Receta de mentira. torta. Sí, sí, sí. Entonces tú decías así como, ¿y de dónde sacaste eso? No, sí, ahí yo lo vi, po. ¿Y con quién yo me asesoré? Mire, si hasta, hasta firmada la cuestión. Y yo así como, bueno. Entonces, ese tipo de situaciones, cuando tú estás con un patrimonio así de grande, Sí. tenéis que, oye, compadre, si tú tenéis 3, 4, 2, 3 propiedades, estáis hablando de más de 200 millones de pesos. Por 2 Mínimamente. propiedades ya más de 200 hoy día. O sea, si ya se Mínimamente. empieza a sumar 120, 130, Sí. 150 millones por propiedad, Ujú. estáis hablando de un patrimonio que al término del ejercicio tributario puede llegar perfectamente a superar los 500, 600 millones de pesos dependiendo de la cantidad de propiedades Sí. que tiene. Entonces tenéis que empezar a jugar con ligas que ya no de los pequeñitos. Ujú. Empieza a jugar las grandes ligas, las ligas medianas, ¿cierto? Donde empezáis a decir como, chuta, no, pero es que yo soy un pobre ciudadano que solo tengo 8 propiedades. Claro, módicamente. Módicamente. Bueno, si tú estás con ese pensamiento, entonces te vayas a encontrar una persona que se dedica a esto con ese mismo pensamiento que tú. Así es. Entonces, ahí está el punto. Y más aún si vaya a hacer recuperación de IVA. Que pasa mucho que las personas no dimensionan las responsabilidades asociadas a la transformación del empresario individual, que es un gran vehículo de inversión, que el 27 bis es real, por enésima vez se los decimos. Existe. Si te devuelven el IVA. Toma. Sí, es un artículo que está en la ley, que está vigente, ¿ok? Que se ejecuta para personas naturales, el rubro de los bienes raíces, desde la tercera propiedad, que no es nada más para los bienes raíces, es para todo activo fijo comprado por la empresa. Por eso ahí nosotros nos vamos un poquito a la ley para después transferírselas a ustedes en español, como quien dice, en simple, en fácil. Es sencillamente una forma de anticipar ese impuesto de ese activo fijo pagado a través de esta empresa que va a prestar un servicio que está afecto a IVA. Y como yo voy a cobrar IVA, tengo derecho a recuperarlo. Claro. ¿Ok? Efectivamente. Entonces, ese tipo de situación, fíjate en este punto de perspectiva. Siempre sabemos, bueno, o antiguamente sabíamos todavía sí, que nosotros nos podemos meter con quien queramos, ¿eh? Pero no nos podemos meter con el Estado, porque el Estado llega con todo el yugo de la fuerza y el aparataje estatal. Eso es correcto. ¿Bien? Con todo. No le podéis quedar debiendo un peso a la TGR porque 30 días, al día 31 te tiene enviada la carta De embargo. de embargo, ¿bien? Claro. Entonces, eso sí es cierto. Pero imagínate, si crecemos con esa concepción, fíjate lo que te voy a decir. Si ya lo sabemos, imagínate lo difícil y lo profesional que debe ser llevado a cabo el proceso Ujú. de recuperación de IVA,
que el cual literalmente metes tus manos en el bolsillo del Estado, le sacas un dinero, lo pones en tu bolsillo y lo puedes disponer para el ejercicio de la actividad económica que va a desarrollar tu Así es. empresario individual. ¿Tú crees que cualquiera puede venir a pescar y meterse las manos al bolsillo del Estado y que te llegue el dinero de vuelta No. sin tener consecuencias? Y así veo todavía cursos de 27 días, aprende a hacer la recuperación de IVA con personas que no son tributaristas. Sí. Y ojo, que el ser tributarista no guarda relación con la profesión que tú elijas. ¿Sí? Ujú. Eso no tiene nada que ver. Yo conozco contadores de liceo, principalmente Insuco 2, que son unas bestias en el mundo de los impuestos. Son increíbles, unos cracks, unos maestros. O sea, a esto me refiero con el ser tributarista, no significa con la cantidad de estudios que tengáis encima, Es correcto. ¿vale? Sino que guarda relación con la experiencia en la cual te has desenvolvido en tu carrera profesional Sí. u oficio. Sí, sí. Entonces, pero de repente tú veis gente que nunca ha estado ligada al mundo de los impuestos, nunca, y aparece dando cursos de recuperación de IVA, aparecen dando cursos de cómo planificar tu patrimonio. Que de por sí me parecen un poquito valientes, porque nótese que estos son casos de fiscalización, son Sí. casos donde uno va a estar susceptible a ser revisado, es un expediente que va a ser abierto, que hay que prepararlo con mucho cuidado, con mucho recelo, con mucho profesionalismo para poder garantizarle a cada uno de estos clientes un resultado que sea acorde a lo que está esperando, ¿no? Claro. Y acorde también a la experiencia que uno mismo tiene. Entonces, cuando van a improvisar en un proceso de fiscalización, es un errorzazo. Sí. Nosotros nos hemos encontrado, Andrea, en procesos en los cuales, y pasamos de cierta manera al siguiente punto, que tiene que ver con el órgano regulador. O sea, yo quiero que estén súper conscientes, y me hago muy dueño de mis palabras y a cargo de ellas, que nosotros como consultora hemos ido al Servicio de Impuesto Interno a hacer recuperación de IVA, donde mis auditores y también quien te habla en este momento ha tenido que sentarse con el fiscalizador y explicarle cómo se hace una recuperación de IVA, porque el Lamentablemente. fiscalizador que está ahí al frente no sabe cómo fiscalizar, qué tiene que hacer. Hemos tenido fiscalizadores en distintas unidades de nuestro país, Ujú. de norte a sur y de sur a norte, donde nos han dicho cómo calculaste la Claro. base imponible del arriendo, porque nosotros no podemos llegar al monto. Claro. Y hay que entrar a explicarle el Sí. artículo 17 y lo demás. Entonces, contribuyente, ¿a qué voy con esto? O muchachos, los que están viendo este video, colegas también, ¿a qué voy con esto? Imagínate si es que el mismo órgano regulador no tenía muy claro, y no lo sigue teniendo, aunque ustedes no lo crean, muy Sí. claro cómo fiscalizar, qué pedir, qué no pedir, porque al final te piden una cuestión de batería que yo me atrevo a decir que el 10% de lo revisan, y Sí, ni siquiera el lado contable, sino la documentación. es correcto. ¡Pam! Llega. Imagínate que si tenía un órgano, ¿verdad? Que no es tan exhaustivo en esa revisión por parte de los que la están haciendo, no sabe Así hacerla es. muy bien. A eso le sumas una persona que no sabe hacer la recuperación de IVA desde fuera, o sea, el Ujú. contador que te está haciendo, o la persona que ni siquiera es contador a veces, te está ofreciendo la recuperación de IVA, él tampoco sabe cómo hacerla, Sí. tú no sabes cómo hacerla, el fiscalizador no sabe cómo revisarla. ¿En qué mundo de Narnia cabe que te va a llegar la recuperación de IVA? Porque yo no lo veo claro. No, no, es un tema, o sea, la verdad que es un tema y en la práctica es todo un desafío. O sea, estos procesos tienen que ser tan limpios que podamos garantizar que sea quien sea que lo tome del lado fiscalizador pueda entender, comprender y sea rápido de trabajar y esté tan completo que no haya forma de que te lo rechacen o que te digan que falta algo por desconocimiento o por conocimiento, por ambas. Claro. Porque este proceso Sí, claro. tiene, digamos, una estimación de tiempo. Aquí hay una calidad de tiempo invertida en cada uno No de esos menor. procesos, no menor. ¿Ok? Que muchas veces los clientes lo desconocen. Pero cuando usted se mete en el mundo inmobiliario, usted es inversionista, pues todo esto está asociado a eso. Es un patrimonio importante el que usted está colocando ahí en un proceso importante que es el que desarrollamos nosotros para usted. Son tus activos, eso es tu patrimonio, el patrimonio de tu esposa, el patrimonio de tu esposo, el patrimonio de tus hijos, Sí. tu masa hereditaria, tú todo eso estás poniendo cuando quieres hacer reorganización de patrimonio, cuando querés poner las propiedades desde ti hasta empresa individual, desde ti a una sociedad, qué tipo de sociedad, porque hoy día pareciera que todas las sociedades que quieren crear la palabra CPA. No, SPA, voy a ser astronauta SPA, voy a SPA, hacer un claro. cohete SPA, todo SPA. Bueno, sí, no es chiste, pero es cierto. Entonces, la planificación tributaria y la reorganización Sí. de patrimonio es algo que se lleva en primera instancia con un estudio Sí. de efectos tributarios Ujú. para todas las partes, para el que está enajenando, para el que está aportando, para el que está recibiendo, para el que está vendiendo, para el que está comprando. Hay una que sin fin
de efectos tributarios que debe ser llevado a cabo por un tributarista. Entonces, Sí. en ese orden de idea, claro está, Andrea, y todos lo sabemos, las personas que nos dedicamos a los impuestos, sabemos que aquí siempre vamos a intentar culpar, ¿cierto?, Sí. a un tercero. O sea, la culpa es del contador, la culpa es del servicio de impuesto interno, la Claro. culpa es de la tesorería, la culpa es del presidente, siempre la culpa es de todo, pero nunca el contribuyente. Ujú. Pero si hay algo cierto, y eso, por favor, tu opinión es completamente libre, tú la puedes dar, si hay algo cierto, es que si bien se tiende a culpar a los órganos reguladores en esto, el Servicio de Impuesto Interno ha hecho harto mérito para que lo culpen últimamente. No. O sea, la verdad es que yo siento incluso preocupación. Esta ha sido, para mí, en toda la experiencia, yo tengo casi 10 años en este país, una de las peores administraciones y direcciones que he visto, porque es preocupante el abuso de facultades que han tenido en la emisión de oficios normativos que luego son anulados por otros Exacto. oficios normativos, de abusos en una desconfianza que tiene el área fiscalizadora Sobre el de contribuyente. tener o de asumir mala fe por parte del contribuyente en todos los procesos, sea en una petición administrativa, o sea de forma presencial o de forma online, para quienes no lo conocen, que son los mecanismos que nosotros tenemos para poder presentar acciones que tengan que ver para subsanar cualquier situación por parte de un contribuyente. Lo que Pero antiguamente se iba a la unidad y se iba exacto. presencial. Antes era más ahora se presencial, puede hacer ahora online. han automatizado más el proceso, pero no para hacerlo más eficiente, sino para poder incorporar incluso de manera errada algoritmos que centralizan errores de manera masiva. Sí. Formularios que contienen más errores, que detonan observaciones de forma automática no que después se existen. corrigen solas porque son Sí. incoherentes incluso con la propia norma. Y Entonces, ahí, Andrea, en eso que tú dices, ¿cómo le explicas a tu cliente? no. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo te lo voy a explicar. Resulta de que el 19 de mayo te llega un mensaje en la página del Servicio de Impuesto Interno donde dice que tu declaración de renta ha sido aprobada, pero con observaciones, Así es. cuyas observaciones van a estar disponibles o motivos van a estar disponibles después del 21 de mayo. Según, cuando llega el 21 de mayo, o sea, tu cliente te manda el pantallazo Sí, y te dice, mira, preocupado. ¿qué hicimos mal? Ujú. ¿Qué faltó? ¿Verdad? Y después tú le dices, porque de verdad, o sea, nosotros incluso en la consultora tenemos estudiado todo eso con correos masivos, en algunos casos donde le decimos, estimado cliente, resulta que pierde cuidado Sí. porque lo más probable es que el 21 a las 12:01 de la noche Ujú. aparezca tu renta aceptada, donde no tenía ningún error. Correcto. Entonces, ahí cabe hacerse la pregunta, que era un poco lo que tú dices, un Ujú. software que centraliza los errores masivos. Sí. ¿Sí? Ahí, Y que los va levantando y o sea, reconociendo. en esta era de la IA, de la inteligencia artificial, de automatizar procesos para hacerlos más eficientes, pareciera que estamos yendo hacia atrás. Pareciera que estamos creando algoritmos para generar errores y no para generar procesos que agilicen las operaciones. Claro. Tenemos ya varios periodos de operación renta que uno ha sido peor que el otro, que nos encontramos con un retrabajo constante en abril de páginas que se caen, de filas para poder opcionar, de incluso usuarios bloqueados que no pueden ni siquiera accesar. Entonces hay abuso de facultades Sí, que me parece absolutamente. que están muy por fuera del orden normal de un organismo como este. Entonces ahí cabe la pregunta. ¿De dónde viene este alineamiento? Porque yo soy consciente y siempre lo he dicho, uno siempre puede cambiar las cosas hacia abajo, pero ¿cómo las cambias hacia arriba? Claro. Porque el problema tiene que venir de arriba, Sí. por si no, no lo entiendo. Lo que pasa es que, a ver, efectivamente, los últimos 2 años del Servicio de Impuestos Internos, ahora, tampoco hay que tapar el sol con un dedo, el Servicio de Impuestos Internos siempre en periodo de renta ha mostrado deficiencias, Sí. pero eso también en primera instancia se daba porque íbamos en un proceso globalizado, ¿cierto? Tranquilo que esto se va a solucionar, estamos instaurando sistemas, estamos haciéndolo, pero cada vez hay más declaraciones juradas. Hoy día, para poder hacer el inicio de actividad de un contribuyente, para poder acreditarlo, cambiaron la plataforma, ahora resulta que tenéis que mandar una petición administrativa para inicio primera categoría de Así persona es. extranjera, donde hay una circular 38 del 2025, ahora de abril, Sí. donde dice que hay una forma distinta, la cual todavía no está habilitada en la plataforma de servicio. Entonces, a ver,
yo soy consciente, y créeme, Andrea, de que yo llevo el lado fiscalizador muy atado en mi corazón, ¿sí? Y la verdad es que sí, la verdad es que yo comprendo, y esto no es una crítica al fiscalizador como tal, Así es. sino que esto es una oportunidad de mejora para las personas que dirigen esto, porque finalmente los fiscalizadores lo que hacen es seguir los lineamientos. Y Ojo, trabajar con la plataforma que que tienen a tienen, disposición. O claro, o sea, sea, no se puede hacer nada yo de más. verdad admiro a ese fiscalizador que está detrás de ese escritorio Ujú, cuando llegan tributaristas avesados y le dicen, yo no me muevo de aquí hasta ujú, que tú me digas cómo lo hago porque esta es tu trabajo. claro, Y de repente el fiscalizador que está ahí dice, oye, compadre, te quiero ayudar, pero pero estoy no puedo. trabajando con lo que tengo. Así es. Entonces, ahí también está el punto. Estoy de acuerdo de que el actual director del Servicio de Impuestos Internos, Echeverry, dijo, oye, ¿sabéis qué? Hay una gran fuga que se está vendiendo IVA, hay contribuyentes maliciosos, vamos a volver a habilitar el peaje de angostura para el Servicio de Impuestos Internos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso, señor director, también estoy de acuerdo con usted sobre las plataformas que quiere ir implementando. De verdad que sí. Pero lo que no estoy de acuerdo es que cada vez que se haya querido hacer un cambio, Ujú, o no hemos estado a la altura como órgano, o así en es. su efecto hemos traído consecuencias a los contribuyentes. Pero no a todos, a los contribuyentes de bien. No a ese sinvergüenza que quiere andar evadiendo impuestos. No, al contribuyente que quiere pagar y Sí, sabe cuáles son sus impuestos. sí, sí, sí. Entonces, Eh, es una situación, la verdad, bastante complicada. Bastante complicada, sobre todo porque venimos de recién aprobar una ley de cumplimiento tributario que está obligando a la formalización, que nosotros promovemos la formalización, porque al entender los impuestos lo que buscamos es que la gente pueda crecer con ellos. Es decir, no desde la oscuridad, sino desde la formalización, desde todo el área legal y cumpliendo con la norma. Pero si para hacer inicio de actividades una persona que no ha empezado a vender, no le dejan facturar porque tiene que mostrar órdenes de compra de clientes que aún no no tiene, existe. o sea, ¿Cómo? que alguien me diga, o sea, Vamos, sí, es verdad. Tienes razón, Andrea. Tráigame una orden de compra, pues, señor, estoy abriendo, todavía no tengo a quién venderle. entonces nos toca, porque ahí el cliente te dice, Andrea, ¿y ahora qué hacemos? Claro, entonces, ¿qué trabajo el que tenemos hoy por hoy de dar explicaciones para hacer entendible a veces muchas posturas que Claro, no son correctas? sí. Entonces toca hacer una carta explicativa diciéndole, hola servicio, esta persona todavía no ha empezado a funcionar, pero tiene esta orientación de negocio, hacer esto, por favor procesen la petición. Claro. Que en algunos casos recibimos respuestas positivas y en otros casos no verificado. Traiga orden de compra. Y eso es desde la perspectiva en la cual lo abordamos, siempre, ¿cierto? Siempre buscando la armonía de los Sí, procesos. Pero si nos vamos más a la norma, existe una economía de opción y una legítima razón de negocio, que el así es. Servicio de Impuesto Interno no me puede prohibir poder armar mi modelo y llevarlo adelante siempre y cuando se cumpla con todas las normas. Entonces, claro, está esta situación, ¿cierto? De Sí, que el servicio yo sé, yo lo tengo, créanme que lo sé muy bien, que los fiscalizadores están para ayudar y están para ayudar con lo que tienen. sí. Y hoy día el sistema está al debe, no solamente con el contribuyente, sino Ujú. también con los fiscalizadores que están haciendo pegas monumentales porque no tienen la capacidad de poder llevarlo adelante. Sabemos que hay que mejorar y todo lo demás, por supuesto. Claro que sí. Ahora eso no tiene nada que ver, que eso es súper importante, no tiene nada que ver con ese sinvergüenza que no quiere pagar impuestos. Ah, bueno. No tiene nada que ver con ese contribuyente, con esa competencia desleal, cuando de repente te encontráis mini market Sí, con 30 millones de pesos de remanente de IVA. Todos los meses. 30, uy, no, es que las facturas de vengada. Uy, claro. no, los que la facturan los proveedores. Compadre, si tú tenés un negocio y tenés mucho remanente, significa que tu negocio no es rentable. Así es. No es rentable, o sea, no estáis vendiendo, te está yendo mal. Y créeme que en la única cabecita que cae que tú estás haciendo tonto al servicio es en la tuya. Porque el servicio lo sabe. Claro. Entonces basta con que te haga un inventario y se dé cuenta de que la mercadería ya no está. No, no. Y que ves entonces, no, si yo aquí tengo mi balance, yo hice todo y Claro. resulta que el costo es más alto que el ingreso. O Claro. sea, usted compra más caro y vende más barato. Esto ¿Cómo? es fin de mundo. No, claro. Estamos en una fundación Sí, regalando la plata. eso. Bienvenido. Fundación Chile 2025. Claro, no entiendo. Entonces, ese tipo de situaciones se produce, ¿verdad? Se produce, se abusa también. Sí, Por eso es que hay que ser muy consecuente con lo que vamos diciendo y cómo vamos avanzando. sí, Hay que mejorar el servicio de impuesto interno, absolutamente. Hay que mejorar y hacer una reforma hacia el empleado público, al servidor público del servicio de impuesto interno para entregarle más herramientas, absolutamente. Pero a la misma vez también hay que entender de no tomar la postura de que todos los contribuyentes te quieren joder, porque si no, no vivís tranquilo. Po. claro. O sea, que acabas de decir algo que es crucial. La verdad es que las reformas que se han hecho no
no han sido para mejorar sistémicamente, han sido de tipo recaudatorio. Entonces, en ese sentido, Claro, sigue faltando la mejoría que haga que este proceso integralmente sea mejor. Y que es la exactamente. razón del por qué hay una parte que está evadiendo porque sencillamente ve un canal libre que todavía lo puede Claro. hacer y hay la otra parte donde está el área fiscalizadora que se queda con las manos cortas porque no Porque le no tiene la alcanza, capacidad tampoco. no tienen presupuestos, recursos, personas para hacer una fiscalización más eficiente y porque también entonces entran en esta característica de que a mayor evasión pues tenemos que, digamos que estar como más robustos, Claro. más digamos que a esa zona de desconfianza que Mm. tampoco es sana, porque todo tiene que estar bajo una razón legítima De de hacerlo. hacer una presunción de buena fe siempre en primer lugar, no al contrario. Además, también tenéis que entender que el contribuyente que va al Servicio de Impuesto Interno a regularizar su situación es porque justamente sabía que lo estaba haciendo mal y hoy día lo quiere hacer bien. Así es. El contribuyente que está evadiendo ni se aparece por el Eso servicio. es No correcto. va al servicio, se queda afuera. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado fue al barrio May. Ajá. Ya fui al barrio May. Y hay un humorista, Juan Pablo López, que estuvo en el Festival de Viña, que yo cuando fui allá, Juan Pablo, si estáis viendo esto, te mando un abrazo gigante, Saludos, Juan me Pablo. hiciste reír, pero enormemente. Voy y voy junto con mi novia, vamos a comprar al barrio May. Y lo chistoso que después ese día fui al cumpleaños de un amigo y lo conté también, estaba todo muerto de la risa. Y resulta que pasamos de un chino y Okay. yo ilusamente, te juro, ilusamente compramos las cosas, lo ponemos donde el señor chino, no sé su nombre, porque además se ponen nombres como bien Normales. normales, sí, Juan Pablo, Luis López. Pedri, Luis Claro. López, sí, qué sé yo. Entonces me dice, aquí está, sí, yo le digo, necesito factura. Claro. Entonces me dice, sin factura. Y yo le digo, ¿no da factura? No. Boleta, sin boleta. Yo le digo, pero ¿cómo no vaya a No, boleta no factura. Para sacarle un No, carnet. pues, Hola, soy fiscalizador del servicio. no, Se muere ahí, se no, muere. sí, no boleta, no factura. Chuta, ya. Estaban los precios. Si yo le digo a mi novia, amor, vámonos de aquí. Dentro de mi, ¿verdad? No, nos vamos, no importa que aquí esté 60, nos vamos. Entonces ella me dice, chuta, pero es que está más económico. Y por ese lado yo le dije, mira, yo me voy a ir caminando, yo no sé qué fue lo que compraste. Me voy a hacer, no quiero mirar para atrás, porque yo no le quiero comprar. Claro. Entonces, claro, y de lo más cuático es que de repente mi polola va y le dice, oye, ya, bueno, con transferencia. No, sin transferencia. Sin débito, sin efectivo. Claro, sin Solo trazabilidad. efectivo. Solo efectivo. Claro. Entonces, tú quedas ahí mirando y decís como, y ahí es donde yo me pongo a pensar, en el caso de la consulta a nosotros, le estáis poniendo un problema a una persona, servicio de impuesto interno, le estáis poniendo un problema a una persona natural que se está reorganizando en empresario individual, donde está aportando sus propiedades a esta figura o asignando sus propiedades a esta figura de persona, de empresario individual en primera categoría. No me estás dejando facturar porque estás cuestionando el domicilio tributario que tomé cuando es una de sus mismas propiedades y me haces llenar petición tras petición, mandarte documento y basta con que vaya 2 cuadras, perdón, me emociono. No. Basta con que avance 2 cuadras del Servicio de Impuesto Interno Santa Rosa hacia Estación Central para encontrarme evasión frente a tus ojos. Eso es lo que la gente no entiende. Así es. Y eso produce molestia. Que ahora aquí da lo mismo que te moleste. Tú igual tenés que pagar tus impuestos y eso nosotros siempre lo decimos Sí, a todos. sí. Pague sus impuestos. Pero ayúdennos por servicio. Sí. De verdad, en serio. Ayúdennos a que nosotros podamos también hablar con propiedad y decirle a nuestros clientes, ¿hay que no podía evadir? Porque lo primero que nos dicen, ¿y cómo él? ¿Y cómo él? ¿Y cómo él? Claro. Yo en lo personal digo, bueno, ándate con otro contador porque yo no te voy a llevar así. Sí, sí. O como consultora no, pero nos hacen la pega más difícil también. Sí, es un escenario complicado porque finalmente uno promueve, como le hemos dicho, la formalización, pero parece que todo es como si estuviese en contra. Entonces Claro. vamos como quien dice, con el Sí. viento en contra. Estamos al medio. Sí, exacto. Estamos al medio del servicio, que el servicio dice así se tienen que hacer las cosas, nosotros le decimos al cliente así que hacer las cosas, Ujú. y el cliente me dice, oye, pero esto no lo están haciendo así. Sí. Entonces le decimos nosotros, no, pero que ese es el problema de ella, de seguro el servicio lo va a ir a fiscalizar, pero ¿sabéis qué? Es mi vecino y tiene como 20 años haciendo eso. ¿Qué le decís tú ahí? Vamos a denunciarlo. Claro. Entonces, ese también está y son desafíos, yo creo, tremendos que tenemos Sí. que ir haciendo. Sí, sí. Y hablando de desafíos, comprendiendo en que tú bien lo dijiste, Andrea,
esta cuestión es gobierno que llega, reforma nueva. No, bueno. Gobierno que yo me salí del área de la educación, yo lo hice mal. Yo me salí del lado de la educación porque yo decía, gobierno que llega hace una reforma educacional, estaba aburrido, año 2012 por ahí. Y me fui al lado de los impuestos donde gobierno que llega me pone una reforma. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido al mundo de las reformas. Sí, ya 14 años ya en el mundo de tributación y no dejo de sorprenderme. Pero si hay algo cierto, y tú lo dijiste, Andrea, es que nuestra tributación es muy robusta. Sí. ¿Sí? Muy robusta. Para las personas que hemos tenido la oportunidad de salir de nuestro país y hemos visitado otros países, hay organismos que no son tan robustos como el chileno, donde las cosas se hacen como más al loteo, más libre. Sin embargo, acá hay una materia bastante robusta. Hoy día estamos hablando desde la media para arriba, no desde la media para abajo. Eso es importante. Estamos pidiendo los servicios más mejoras, pero el servicio ya está aquí, ojo. Sí. Ojo, o sea, yo me saco el sombrero literalmente con el servicio que nosotros tenemos. Pasa que siempre vamos encontrando este tipo de situaciones que queremos que se mejoren. Claro. Sin embargo, hay desafíos que hay que seguir cumpliendo, pero uno yo creo, y me gustaría preguntarte, Andrea, tú cuando llegaste como profesional extranjera a nuestro país, ¿cuáles fueron los principales desafíos con los que te encontraste? ¿Cómo fue que de pronto dices, me voy a ir al mundo tributario? ¿Cuándo? En pregrado y en posgrado y en grado en MBA y magíster, la tributación sigue siendo uno de los ramos coladores. Sí. O sea, coladores, o sea, de 10 pasa 1. Y te fuiste a meter al lado de la tributación en un país donde tiene una tributación robusta y donde es muy difícil. Cuéntame tu experiencia. Mira, fue un desafío. La verdad es que sí. Cuando llegué, acababa de ser aprobada una reforma. Todavía estaban con el proceso anterior, en proceso de que salieran las resoluciones, las circulares que iban hacia la nueva reforma. Llego, como siempre lo he dicho, ¿cómo fue? Empezar de cero, empezar otra vez. Fue como empezar otra vez, porque es que el mundo tributario es un mundo tan complejo que verdaderamente tú te tienes que sumergir, tienes que perder o gastar tiempo que podrías usar en ocio, en otras cosas, en consumir contenido de ley, pues si no, sencillamente no vas a estar a la par. Y a mí me llamó mucho la atención que ya yo he pasado aquí casi por 3 reformas, hasta la rechazada que nunca fue, pero finalmente uno siempre se lee incluso los proyectos de ley, porque tienes que saber con qué es lo que va a venir en caso de, ¿no? Claro. Sí, absolutamente. Y me llamaba la atención, o sea, había una dedicación y un consumo que hacer. El tributarista de verdad tiene un trabajo no menor. O sea, hay que estructurarse y especializarse para poder saber todas las materias de todas las cosas, porque tú vas a venir a tener, ojo, yo nací acá de cero. Y empecé con primero un cliente, después 2 clientes, después 3 clientes, y no manejo un solo rubro de clientes. O sea, tengo restaurantes, sociedades médicas, o sea, digamos, de polo a polo. Y lo que quiero decir con esto es que hay que consumir todo para poder asesorar en todo. Y no es fácil. No es fácil porque me consigo con leyes que cuando las lees de primera mano, muchas son no comprensibles de inicio. Absolutamente. Que es complicado, que tienes que ver foros, que tienes que ver cuáles son los resúmenes, cómo se pronuncian los expertos tributarios, ver cuándo sale una resolución, ver cuándo sale un oficio, hacerle una consulta al servicio para que te responda, para ver de acuerdo a eso, entonces cómo procedes con casos muy específicos, porque la norma no se explica por sí sola. Entonces los tributarios tienen todo un desafío en poder hacer una asesoría un poquito más completa para que las empresas estén mejor. Y esto ha sido un camino de 9 años en el que agradezco mucho que las empresas donde yo comencé mi formación y mi experiencia como contador y como especialista acá en Chile me dieron carta para que me pudiese capacitar, para que pudiese hacer cursos, actualizaciones. Y eso me permitió irme sumergiendo en este mundo que yo venía, ojo, del mundo de la auditoría, venía de contabilidad financiera, de trabajar en centrales de banco, todo completamente diferente. Pero bueno, quise asumir el desafío, me gustaba, me apasiona, o sea, me apasionó en ese momento y es un mundo en el que yo me encuentro cómoda, en el que me gusta, en el que quiero aprender, en el que me rodeo de personas como ustedes que día a día se están capacitando y creciendo más. Y el hecho de que uno pueda seguir aprendiendo es un motor que me motiva
a seguir en este oficio que lo hago con todo el corazón y con todo el amor para todas las personas que atiendo. Mira, yo creo que en lo personal una de las cosas más difíciles es poder comprender de que la tributación, ¿verdad? Como tú bien Sí. dices, se tiene que uno siempre estar capacitando, Sí. perfeccionando, anicharse muy bien, porque si no, definitivamente termináis viendo todo y la cabeza te explota. Entonces, y luchando con todo, o Sí. con todo el mundo, somos unos sobrevivientes tributarios. No, ¿sí o sí, no, Gabriel? yo le decía a mis amigos, yo creo que somos los nuevos médicos, Sí. porque no o sea, yo antes decía, no, carreras que nunca dejan de estudiar, los médicos Claro, nunca dejan de claro. estudiar, pero los contadores, sorry, pero los especialistas tributarios en Chile nunca dejan de estudiar, estar porque si no ahí, se quedaron atrás, y es que sí. todos los días sale algo. Tal cual. Bueno, no hay que ir más lejos, 23 de mayo del 2024, oficio 1017, Servicio de Impuesto Interno, cuando viene a decir después de 10 años que, Inolvidable ese día, ¿verdad? viernes a las Sí, 10 de la noche, sí, pero el servicio saca su... Yo me acuerdo perfectamente, estaba aterrizando en Buenos Aires, sí. iba a ir a dar un congreso de tributación latinoamericana inmobiliaria, y el celular empieza a explotar. No, ¿Y no. qué pasó? Nada, pues lo que pasaba es que el Servicio de Impuesto Interno va y nos dice, señores, he decidido que a partir de esta fecha en adelante Ujú. se podrá hacer la recuperación de IVA a partir de la tercera propiedad. Así es. Y todas las personas que estaban haciendo recuperación de IVA desde la primera y la segunda eligieron calabaza, para su casa, Así es, todo el rechazado. dinero rechazado, todo el dinero que usted invirtió, que se lo pague Dios, Ujú. porque aquí no va a haber nada, Así ¿verdad? Parte de los impuestos, parte de la educación tributaria también está en poder ir comprendiendo cuando van saliendo Sí, esta normativa. sí. Impuestos sin miedos termina siendo este capítulo, ¿verdad? Donde hemos estado junto con la gran Andrea Vitón, donde aparte de ser contador editora, también tiene su propia consultora Así y es. en Instagram la pueden ubicar como Clase Contador, ¿verdad? @Clase Contador, abajito está apareciendo su Instagram. Ella hace todo tipo de asesoramientos tributarios, recuperación de IVA, reorganización de patrimonio, revisión de empresas, planificaciones tributarias para empresas de todos los sectores. Así que Así es. ya sabe, este es su podcast Impacto Tributario, su servidor Cris Tributario, Andrea, y ya nos vamos despidiendo. Así que gracias por estar en este podcast. Ay, gracias a ti. De verdad que muy agradecida. Siempre muy agradable, por supuesto, conversar acá con Cris. Claro que sí, no va a ser ni el primero ni el último, así que vamos a dejar de a un lado. Vamos a volver a Señores, claro que sí. Señores, los dejo invitados para que no se pierdan este capítulo de Impacto Tributario. Recuerden, plataformas YouTube, en Instagram lo puedes ver completito. Tu servidor, Christopher Díaz, más conocido como Cris.tributario. Nos vemos.